reconocer la individualidad. En este punto que venimos hablando y en estos audios, quiero tomar un tiempo con ustedes, con aquellas que son madres, en forma especial. Mencioné el texto de Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Este texto fue uno de los textos que más tuve presente en la crianza de mis hijos. Y te podría contar con lujos de detalles la cantidad de veces que me equivoqué, las veces que decía no haber dicho algo, no haber obrado de esa manera, pero Dios en su gracia cubrió todos mis desaciertos. Decimos con mi esposo siempre que tenemos buenos hijos, gracias a Dios y por la gracia de Dios. Pero algo que también es importante de reconocer en la individualidad es el hecho de que cada corazón decide. Ahora, esto puede llegar a ser muy doloroso, porque no tenemos garantías, aunque sí promesas, de que habiendo enseñado a nuestros hijos bien la verdad de Dios, con una vida íntegra, ellos no tomen decisiones y caminos equivocados. Muchas veces cuando esto sucede tenemos la tendencia a buscar un culpable, y eso pasa por no entender que cada uno toma sus propias decisiones. He visto buenos padres ejemplares, con hijos terribles y cabezaduras. He visto hijos hermosos, valiosos, con padres desastrosos. ¿Por qué es así? Porque todos somos distintos, y lamentablemente no todos aprendemos las mismas lecciones de la misma manera. Hay un pasaje que me impactó hace muchos años atrás, en 1 Samuel 16:1. Dios le está hablando al profeta y le dice: ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl? Lo que sucedía ahí en el contexto es que Saúl, habiendo desobedecido a Dios, ya no sería rey. Dios había elegido a David. Pero el profeta Samuel estaba sumamente entristecido por las decisiones de Saúl, tanto que lloraba por ello, al ver al rey lejos de lo que Dios tenía para él, a causa de lo profundo dolor que él sentía por la desobediencia de Saúl. Las decisiones que él había tomado le causarían mucho dolor, y era inevitable tenerlos. Pero Dios le enseñó a Saúl que debía dejar de lamentarse para ocuparse de otro. Nosotros sentimos que si hacemos algo así estamos abandonando a una persona, estamos dejándola, pero la realidad es que quedarme lamentándome al lado de una persona que no quiere escuchar la voz de Dios es perder el tiempo. Y el mayor problema es que no lo estoy aprovechando con quien sí quiere aprender de la palabra de Dios. Jamás debo olvidar y desamparar a quien se ha equivocado, pero tengo que esperar a que él regrese realmente, como lo hizo el hijo pródigo, cuando se dio cuenta que se había equivocado, cuando volvió en sí, para poder ayudarle y seguir con él siendo de bendición con la palabra de Dios. Pero mientras su corazón esté duro y no cambie y quiera ser rebelde y hacer lo que quiera, tengo que orar por esa persona y enfocarme en aquellos que sí quieren aprender la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad para con nuestros discípulos, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe. Porque la vida cristiana no es matemáticas. Si sumo esto o aquello me va a dar un resultado perfecto. No siempre es así. Porque volvemos al mismo punto, la individualidad, porque cada corazón es diferente y cada corazón decide. Respetar la individualidad de cada uno y las decisiones del corazón seguramente va a involucrar un costo emocional, una lucha espiritual que no vamos a poder evitar, pero sí podemos aferrarnos a las promesas, a la oración, a la persistencia, aferradas a la misericordia de Dios que se renuevan cada mañana, esperando sobrar en aquellos que amamos, teniendo en cuenta que no es mi obra, es su obra. Y cuando comprendo esto, estaré tomando el lugar correcto de influenciar en la vida de otros. Porque la clave en la individualidad
es que yo no estoy para gobernar a otros, sino para acompañarles. El que debe gobernar sus vidas es Dios. Él puede hacer los cambios en el corazón y en las vidas, no importa la condición que se encuentren. Debemos también tener en claro esta pauta para ser amorosos con los que nos rodean, cuidadosos como si tratáramos con niños, porque muchos son niños en la fe, y debemos ser sabios con la sabiduría del cielo para responder a cada uno según su necesidad, y lo suficientemente responsables y humildes para dejar que Dios haga su obra y planes en la vida de los demás. Salmo 27:13, otra versión dice: porque estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. En la versión 60 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Desmayar tiene el sentido de soltar, abandonar. Querida hermana, no abandones. Sigue orando, sigue clamando por ese ser amado que está lejos de Dios, que está en rebeldía, que no quiere escuchar la palabra. Las cosas no están resultando como pensabas. No sueltes el amor y el temor al Señor. Él te mostrará su bondad a ti y en la vida de la persona por la cual estás orando. Sigamos clamando por esos amados que están lejos porque han decidido mal. Que el enemigo no nos quite la esperanza y que esta breve meditación llegue a tu corazón para confiar más en el Señor, aún en medio del llanto y el desconsuelo de no ver a alguien que amas en la verdad de Dios. Dios es más paciente que nosotros, es más amoroso que nosotros, pero tenemos que tener una esperanza firme de que nuestro Dios contestará a nuestras oraciones, por amor a aquellos que están lejos como lo estaba el hijo pródigo. Entonces, queridas hermanas, madres, abuelas, sigamos orando por esos amados que han decidido mal, que han tomado decisiones individuales, lejos de Dios, pero que podemos con nuestro amor y nuestro clamor al cielo llegar a verles volver al Señor. Que sea así en nuestras vidas, que no desmayemos, que esperemos ver el obrar de Dios, aún en medio de situaciones tan tristes como estas. Las animo a seguir esperando, a tener esperanza. En la versión 60 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Desmayar tiene el sentido de soltar, abandonar. Querida hermana, no abandones. Sigue orando, sigue clamando por ese ser amado que está lejos de Dios, que está en rebeldía, que no quiere escuchar la palabra. Las cosas no están resultando como pensabas. No sueltes el amor y el temor al Señor. Él te mostrará su bondad a ti y en la vida de la persona por la cual estás orando. Sigamos clamando por esos amados que están lejos porque han decidido mal. Que el enemigo no nos quite la esperanza y que esta breve meditación llegue a tu corazón para confiar más en el Señor, aún en medio del llanto y el desconsuelo de no ver a alguien que amas en la verdad de Dios. Dios es más paciente que nosotros, es más amoroso que nosotros, pero tenemos que tener una esperanza firme de que nuestro Dios contestará a nuestras oraciones, por amor a aquellos que están lejos como lo estaba el hijo pródigo. Entonces, queridas hermanas, madres, abuelas, sigamos orando por esos amados que han decidido mal, que han tomado decisiones individuales, lejos de Dios, pero que podemos con nuestro amor
y nuestro clamor al cielo, llegar a verles volver al Señor. Que sea así en nuestras vidas, que no desmayemos, que esperemos ver el obrar de Dios, aún en medio de situaciones tan tristes como estas. Las animo a seguir esperando, a tener esperanza. Podemos con nuestro amor y nuestro clamor al cielo llegar a verles volver al Señor. Que sea así en nuestras vidas, que no desmayemos, que esperemos ver el obrar de Dios, aún en medio de situaciones tan tristes como estas. Las animo a seguir esperando, a tener esperanza.